Buenas tardes y buen domingo. Empezamos con la celebración de los Ramos, la Semana Santa. Este año la lectura de la entrada de Jesús en Jerusalén la tomamos del Evangelio según San Marcos, el capítulo 11, lo mismo que la lectura de la Pasión que se hace en la celebración de la misa de este día. El pasaje de hoy dice así: cuando Jesús y los suyos se aproximaban a Jerusalén, estando ya al pie del monte de los olivos, cerca de Betfagé y de Betania, Jesús envió a dos de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente y al entrar encontrarán un asno atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta qué están haciendo, respondan: el Señor lo necesita y lo va a devolver enseguida. Ellos fueron y encontraron un asno atado cerca de una puerta en la calle y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen? ¿Por qué desatan ese asno? Ellos respondieron como Jesús les había dicho, y nadie los molestó. Entonces le llevaron el asno, pusieron sus mantos sobre él, y Jesús se montó. Muchos extendían sus mantos sobre el camino, otros lo cubrían con ramas que cortaban en el campo. Los que iban delante y los que seguían a Jesús gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Palabra del Señor. Los que asisten a esta entrada de Jesús en Jerusalén no pueden sino recordar algo que sabían. El rey Salomón entra en un burro en la ciudad de Jerusalén. El nombre de Salomón proviene de este famoso saludo, el Shalom. Salomón es el Pacífico y la ciudad de Jerusalén es ciudad de paz. Está vinculado entonces el Evangelio de hoy con esta realidad de la búsqueda de la paz. Hay en el profeta Isaías una invitación, una profecía muy linda que dice: mira a tu rey que viene humilde y montado sobre un burro. Pero también hay en la palabra de Dios otras expresiones que tienen que ver con los deseos del pueblo de Israel de tener paz, pero una paz vinculada al poder, a tener poder sobre los demás pueblos. Dice, por ejemplo, Jeremías: si cumplen la palabra, entrarán reyes que se sienten en el trono de David, entrarán montados en carros y caballos, ellos y sus servidores y su pueblo. Digo esto porque en la aclamación de la gente, donde incluimos seguramente a los discípulos, hay una perspectiva todavía política de la entrada del Mesías. Lo llaman, dicen que es el reino de nuestro padre David. No saben que es el reino de Dios el que viene, que es distinto, abarca mucho más, no solo al pueblo de Israel, abarca a todo el mundo, sino además que es un reino que se presenta de otra manera. El Evangelio nos pone un detalle casi al pasar que los discípulos deberían haber notado, probablemente lo hicieron, pero dice el Evangelio que Jesús los manda a buscar un burro que nadie ha montado todavía. Esto es interesante porque los animales que eran destinados a lo sagrado o al culto tenían que ser animales que no hubieran hecho trabajos forzados, digamos. En definitiva, Jesús está diciendo que ese animal está reservado para el culto y es Él el que sube sobre el burro y no otra persona. Sigue siendo rey, sigue siendo el Mesías, pero el camino que invita a hacer para alcanzar la paz es el camino del servicio. El Domingo de Ramos, como decía, es la apertura de la Semana Santa, viene de la mano de la Semana Santa. Nosotros, después de proclamar este Evangelio para la bendición de los ramos, cuando iniciamos la celebración litúrgica de la misa, leemos la Pasión. Es el Domingo de Ramos de la Pasión. Y la introducción a la bendición dice precisamente que Jesús va a dar la vida y para eso entra en Jerusalén. La entrada en Jerusalén no tiene otro objeto que el de mostrar el servicio que Jesús está dispuesto a hacer entregando su propia vida. Lo va a adelantar el jueves en la última cena. Allí transforma radicalmente aquel mandamiento: amar al prójimo como a sí mismo, por el de ámense como yo los amé, es decir, más que a nosotros mismos. En definitiva, el ramito
que ojalá pueda estar en algún lugar visible de la casa, está allí para recordarnos que aclamamos a Jesús, que elegimos su modo de alcanzar la paz y de construir la paz, que es a través del servicio y de la renuncia a nosotros mismos. Es el camino de la Pascua en el que seguimos a Jesús. También nosotros tenemos que morir a los propios intereses, a los propios bienestares, etc. Tenemos que morir en el servicio para poder alcanzar la vida que Jesús nos viene a regalar. Que nos acompañe hoy y especialmente a lo largo de esta semana la bendición de Dios, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.